Ahora cantemos himno 226, Rey exaltado. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación. ¿Se escucha bien, cierto? Bueno, y espero que sí. ¿Atrás, bien? Bien, bueno. Esta vez, como lo prometido es deuda, vine con la familia. Nos trataron bien, entonces toca volver. Les conté sobre los frutos de la tierra prometida. Entonces vamos a estar esta semana enseñando y también visitando, conociendo y tal vez compartiendo con algunos de ustedes que se dejen visitar. ¿Sí se dejan visitar en casa o a lo cachaco toca avisar 15, 20 días con anticipación, con hora y todo lo demás? A mí me dijeron que uno puede venir aquí sin muchas veces anunciarse tanto, solamente llegue. Bueno, vamos a ir a el libro que más susto da en la Biblia. ¿Cuál es? ¿Y ustedes cómo saben? Normalmente la gente piensa que cuando van a leer Apocalipsis tiene que ver con el nuevo orden mundial, con la política, con el precio del dólar o con guerras o rumores de guerras, ¿cierto? Pero realmente Apocalipsis tiene muy poco al respecto. Y por ello le invito a que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a tratar un texto conocido, pero vamos a verlo de una forma poco conocida. Por lo menos yo poco la he escuchado. Bien. Y juntos vamos a leer estos 7 versículos. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. ¿Lo tienen? Bueno, así dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero.
pero tienes a favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Amén. Oremos una vez más. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, día de reposo cristiano en el cual, como pueblo tuyo, nos detenemos de nuestras actividades cotidianas y legítimas para recordar que tú has resucitado y junto con tu resurrección has ascendido y te has sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí, Señor, tú gobiernas tu mundo y volverás por segunda vez. Queremos, Señor, como iglesia, pedirte que nos examines y a todos, comenzando por mí mismo, nos instes hacia una renovación espiritual que se traduzca en una vitalidad, en la adoración, en la evangelización y en la educación de las nuevas generaciones mientras tú regresas, Señor. Pedimos que nos abras el corazón, el entendimiento y nos des bastante gozo, Señor, bastante consuelo por la obra poderosa del Consolador que tú enviaste para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y oramos en el santo nombre de Jesús, a quien es la honra y la gloria y el imperio y la sabiduría y la salvación por los siglos de los siglos. Amén. Tome ahí su lugar, por favor. Apocalipsis es un libro cuyo término significa revelación. Algo que estaba oculto ahora se aclaró. ¿Qué era lo que estaba oculto? Estaba oculto lo que Cristo ahora está haciendo, dado que cuando el Señor caminó con los discípulos físicamente en la tierra, ustedes recuerdan, por espacio de alrededor de 3 años, comió con ellos, caminó con ellos, vivió con ellos, instruyó, sanó, predicó con ellos. Y según las predicciones del mismo Salvador, Él moriría, pero al tercer día resucitaría, lo cual en efecto ocurrió un primer día de la semana, como lo constatan los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos nos dicen que un primer día de la semana nuestro Señor resucitó. Pero Lucas, en la versión de su segundo tomo, conocido como Hechos de los Apóstoles, nos narra que Jesús apareció vivo junto a los otros evangelios y Él es el único que nos describe en Hechos capítulo 1 que ocurrió después de la resurrección. Esto es, que nuestro Señor ascendió a la vista de todos sus discípulos. Y mientras los discípulos quedaron observando, unos ángeles le hablaron a ellos diciéndoles: ¿qué hacen mirando ahí al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes y elevado a los cielos, Él mismo vendrá por segunda vez. En otras palabras, la iglesia no tiene que estar mirando hacia arriba, sino hacia adelante. Ya conocen las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Las que Jesús les había encomendado. Mateo capítulo 28. Y allá en Mateo capítulo 28 sabemos nosotros que nuestro Señor recibió la adoración de ellos. Posteriormente les dice: miren, yo tengo todo el dominio sobre los cielos y la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y les prometo que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si no tuviésemos Hechos de los Apóstoles, ¿qué haríamos? No sabríamos qué hizo la iglesia en ese periodo inicial, cuando ya Jesús no estaba físicamente con ellos. Además, las cartas del Nuevo Testamento nos muestran cómo las iglesias nacieron
y se construyeron, cómo se edificaron. Más aún, Apocalipsis cierra el canon, que es el tomo que llamamos Nuevo Testamento, diciéndonos qué está haciendo hoy Jesús a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Por eso es que Apocalipsis cierra perfectamente el cuadro para que nosotros sepamos qué es lo que Él está haciendo y qué es lo que nosotros debemos estar haciendo. Asimismo, cuando nosotros nos conectamos con esta doble realidad, la realidad del señorío de Cristo y la realidad del servicio cristiano, en consecuencia, vamos a vivir con gozo, con productividad, nuestra vida cristiana. En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 1 al 3, se nos muestra esta revelación. La palabra en griego es igual, Apocalipsis. Por ese motivo, nosotros sabemos que es un conocimiento que estaba oculto, pero que ahora se dio a conocer. ¿Cómo se entregó esta revelación? Dice el versículo 1 del capítulo 1, la revelación de Jesucristo. ¿De quién es esta revelación? Note bien, de Jesucristo. Jesús el Cristo, Dios hecho hombre, el Salvador, el escogido, el Mesías. No es la revelación del fin del mundo, no es la revelación del anticristo, no es la revelación del gobierno X, Y o Z. Buena noticia, ¿no? Es la revelación de Jesucristo. Si usted abre Apocalipsis con esta expectativa, inmediatamente se le va a aclarar el panorama. La revelación de Jesucristo. ¿Cómo vino esa revelación a nosotros? Note, Dios le dio. Entonces tenemos a Dios el Padre dando esta revelación por medio de su ángel para entregársela a Juan. Juan el apóstol, el discípulo amado, aquel joven que estuvo recostado con su cabeza en el pecho de nuestro Señor la última cena, ¿recuerdan? Bueno, él era un muchacho, tal vez 15 o 17 años tendría, posiblemente Juan el apóstol, cuando fue llamado por Cristo, fue entrenado por Él, y el único que estuvo en la cruz fue Él, junto a las demás mujeres de Jerusalén, como usted recuerda. Es a quien el Señor le predice: tú estarás vivo hasta que yo venga, por segunda vez. No conocerás muerte. ¿Qué pensaron los discípulos que Jesús les estaba diciendo? Que Juan no iba a morir. Pero Jesús no estaba diciendo eso. El mismo Juan lo aclara en el Evangelio, en el último capítulo que lleva su nombre, Evangelio según San Juan, que no se refería a eso, sino que Jesús lo estaba preservando para darle la última revelación. Y aquí entendemos, cómo Dios el Padre usa un ángel y le entrega a Juan una revelación, y Juan, ¿a quién la envía? A los ángeles de las iglesias, o los ministros o pastores, porque literalmente en esa época el mensaje apostólico se escribía o se relataba y otro copiaba y se le entregaba a alguien que iba y lo llevaba. Más o menos como ir de tour por la ciudad de Cartagena. Entonces, usted toma el mensaje y le da el tour por Cartagena. ¿Por qué vía sería? ¿Por qué autopista o qué anillo vial? No sé cómo le llaman acá. Bueno, es lo que pasa con las 7 iglesias. Las 7 iglesias geográficamente están ubicadas en círculo. De modo que si una persona se paraba en la iglesia de Éfeso, que es la primera, que era la ciudad más importante, capital de esa región, la persona podría ir por todas esas 7 iglesias, una por una. Advertencia, no es que solamente hubiesen 7 iglesias, porque estaba la iglesia de Roma, por ejemplo, y aquí no está, ¿cierto? Tampoco es que estas fuesen las mejores o las iglesias más relucientes, porque vamos a ver, si usted sigue leyendo, que hay problemas en estas iglesias. Y tampoco se está refiriendo a las iglesias apostólicas, porque
sabemos nosotros que los apóstoles plantaron algunas iglesias y los discípulos suyos plantaron otras iglesias. Por ejemplo, la iglesia en Colosas. ¿La ha escuchado? Pablo no la plantó, Pablo estaba preso, pero escribe una carta ya hablándole a un señor llamado Epafras o Epafrodito, posiblemente, quien quizás fue un discípulo de Pablo y multiplicó el mensaje de Cristo. Ahora, con este contexto ya podemos entonces entrar al versículo 4 del capítulo 1 y darnos cuenta cómo el Señor se revela aquí. Jesús se presenta en medio de una adoración celestial. Juan está en el día del Señor preso, en posiblemente una mazmorra. ¿Entienden qué es una mazmorra? No mazamorra, mazmorra. En una mazmorra es un sitio destinado para la tortura. Allí está Juan el apóstol pagando precio por Cristo. ¿Y qué ocurre? Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Este día. Un día como este el Señor escogió revelarse a Juan. Y se le revela de una forma increíble. Note bien, este Jesús es el Jesús de la Biblia, el Jesús único y verdadero, que se nos describe aquí con un mensaje escalofriante, no en el sentido de que sea algo misterioso o que le dé susto, sino por causa de su gloria, por causa de su dignidad, por causa de su majestad. Y dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. ¿Ha escuchado usted una trompeta? ¿Se imagina usted una trompeta en su casa, en su habitación, ahora detrás de su oído? Eso es más que un pick-up, dicen acá, ¿no? Escuché anoche, toda la noche, uno muy interesante y recordaban este pasaje, meditaban este pasaje. Note bien, estaba en el Espíritu en el día del Señor y escuché detrás de mí una voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, y se le dan las instrucciones. Así que esta revelación no es para Juan, esta revelación es para que Juan la entregue a las iglesias y a su vez las iglesias lo entreguen a las demás iglesias hasta que nos llegue al siglo XXI a Cartagena de Indias. Este mensaje es para nosotros. Y me volví a ver quién era el que hablaba conmigo y vi 7 candeleros de oro. ¿Saben cuáles son los candeleros de oro? Ahí estaban leyendo algo del Antiguo Testamento, ¿cierto? Tiene relación con el tabernáculo. ¿Cuántos candeleros había en el tabernáculo de Israel? Por lo menos. Pero aquí hay 7. Y esto le llama la atención inmediatamente porque Juan es judío. ¿Por qué hay 7? Recuerden el número. Es importante para ellos y ellos no conocían la luz eléctrica como nosotros. Con uno solo podía iluminar bastante, ahora imagínese 7. Y eso era de oro puro. Y no era fácil procesarlo, no había una fábrica para ir y pedir a domicilio. Así que 7 capta la atención de él. Y en medio de esos 7 candeleros estaba alguien con la semejanza del Hijo del Hombre. Esa expresión Hijo del Hombre se refiere al profeta Daniel, capítulo 7. Cuando Daniel, un hombre que trabaja en la corte, primero de Nabucodonosor, luego de Belsasar, luego de Darío y luego de Ciro, estaba muy acostumbrado a vivir con reyes. En nuestra época nosotros podemos fingir tener dinero con una buena apariencia, ¿cierto? Nosotros podemos contratar a un cirujano plástico y tener una sonrisa permanente. Y pagarlo a cuotas, 60, 80 cuotas. Tener iPhone y no tener minutos, lo podemos hacer. Bueno, en la época era muy difícil fingir que usted era de la alta sociedad. Era muy difícil. Se reconocía a un rey porque no tenían el rostro como los demás, asoleado.
sus manos eran suaves, su ropa era delicada. Daniel estaba acostumbrado a vivir en una corte con personas así. No obstante, en una visión ve a alguien que sobrepasa toda la experiencia que había tenido con los demás reyes. Y dice, este es semejante al Hijo de Hombre. O sea, es un ser angelical, celestial, pero con características humanas. Y está en la corte más grande de todas. Y recibe dominio, poder, sabiduría y adoración. Es esa persona que recuerda a Juan. Es el Hijo del Hombre. ¿Cómo estaba vestido? Con una túnica que le llegaba hasta sus pies. Las túnicas en Israel las usaban los reyes o los sacerdotes, pero aquí va hasta los pies, indicando la pureza de este ser. Un blanco, blanco. Además, una banda de oro a la altura del pecho, un cinto de oro. Este es un rey sacerdote. Está describiéndonos el oficio actual, sacerdotal y real de Jesucristo. ¿Qué hace Jesucristo hoy? Jesucristo es quien permite que sea posible la comunión entre nosotros como pueblo de Dios y con el Dios de nuestro pueblo, el Dios único y verdadero. Sin Dios nosotros no podemos encontrar salvación, el destino de nuestra vida, satisfacción, felicidad, etcétera. Pero el gran problema es que no podemos acercarnos a Dios sin un mediador. Así que el tema del tabernáculo en el Antiguo Testamento era la mediación. El pueblo es pecador, Dios se acerca a ellos y construye, el pueblo de Israel, por instrucciones divinas, un tabernáculo que desde el principio hasta el fin dice no. No pueden acercarse cuando quieran, no pueden acercarse de cualquier forma, no pueden acercarse con las manos vacías, no pueden acercarse sin un sacerdote, no pueden acercarse nunca. Entonces, Dios, ¿para qué nos da un tabernáculo? Para que nos acerquemos a Él, ¿cierto? Porque Dios les está diciendo, la intención mía de comunicarme con ustedes está vigente, el problema son ustedes. Sin embargo, Dios mismo se hizo tabernáculo y caminó entre los hombres, y murió, y resucitó, y aquel día cuando murió se abrió el velo del templo, y ¿qué dicen los evangelistas? Callan por un detalle importante, y es que no estaba el arca del pacto. Ninguno describe que el arca estuviese ahí, lo cual significa que en ese momento en Israel el templo era simplemente un negocio religioso. Ya el templo de Dios estaba caminando en medio de ellos y ahora estaba en el cielo. La única forma para comunicarse con Dios desde ese día hasta el día de hoy es por medio de una persona que ha hecho una obra suficiente para todo aquel que en Él cree. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Su cabellera lucía como blanca lana, como la nieve. Sus ojos resplandecían como llama de fuego. Cuando Daniel describe la visión de Dios, dice que hay alguien, un anciano de días, o sea, alguien muy, muy antiguo, y lo describe con una cabellera muy blanca. Hoy los ancianos, no todos, pero algunos se cubren las canas, ¿no? En ese entonces era una honra, era algo honorable tener el cabello canoso, blanco. Bueno, aquí está indicando la eternidad y la santidad de ese ser con el que él está interactuando. Además, sus ojos son como llama de fuego. Las personas en la época, para buscar algo en la oscuridad, ¿qué hacían? Utilizaban una antorcha que ayudaba a iluminar. Lo que nos está diciendo aquí es que la mirada penetrante del mediador descubre lo más profundo de nuestro ser, nuestros pensamientos más íntimos. Y no es todo. Sus pies parecen bronce al rojo vivo en un horno. Cuando se funde este mineral y se vierte de un molde al otro, hay haces de luz que emanan. ¿Lo han visto? Impactante. Lo que está diciéndonos es que aunque Jesús parece muy lejos, está muy presente. Su juicio es inminente. Es como cuando usted está revisando su correo electrónico y le llega un correo de la DIAN. ¿Usted qué siente?
Y una vez piensa, espera un momento, ¿en qué fecha estamos? ¿Cuánto me estoy ganando? Uy, ¿cuánto me consignaron? ¿Cierto? La DIAN no lo va a buscar a usted para saludarlo. Bueno, muy bien. Hay alguien más sigiloso y cuidadoso y meticuloso que la DIAN. Se llama Jesucristo. Y a Él no le podemos ocultar absolutamente nada. Además, su voz es tan fuerte como el estruendo de una catarata. ¿Ha intentado hablar con alguien ahí debajo de las aguas de una catarata? ¿Ha intentado hablar? ¿Cierto? No es capaz uno de expresarse con voz. Eso es lo que está diciendo. Solamente cuando está este apóstol Juan en la presencia de Jesucristo, solo se oye su voz. Las demás voces son silenciadas. Esto significa autoridad. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Y además de esas 7 estrellas que nos dice ahí que son, también nos dice, y de su boca salía una espada aguda, como espada de 2 filos. Ahora, ¿ha visto esas cuchillas? Creo que son de marca Minora, son las más comunes, que utilizan algunas mujeres para, ¿cierto?, arreglarse las cejas y esto. Otros que colocan para afeitarse. ¿Qué ocurre cuando uno trata eso sin mucho cuidado? Bueno, ahora se lo voy a cambiar en un contexto más común. ¿Qué pasa si usted tiene 20 anzuelos y los niños están jugando, tirándose los anzuelos ahí? Cualquier cosa, ¿no? ¿Qué están haciendo los niños? No, mija, están bien, están jugando con los anzuelos. Bueno, una espada aguda de 2 filos para ellos es algo muy cuidadoso, es algo muy filoso, es algo mortal. Es mortal cuidar o no cuidar de oír a Jesús y no prestar atención a sus palabras. Y ustedes están escuchando la palabra de Dios. Atención. Cuando él ve todo esto y, como si fuera poco, el rostro de él brillaba como el sol. Y ustedes saben muy bien que es el sol a mediodía. Niños, no se puede mirar al sol frente a frente. Quedamos sin vista, enceguecemos. Así es la gloria de Jesucristo. Uno de los problemas de las películas de la Semana Santa es que la gente se queda con esa imagen de Jesús. Un Jesús débil en la cruz, un Jesús que no se defendía, que ponía la otra mejilla, y la gente piensa que este es Jesús solamente. En teología llamamos el estado de humillación. Jesús hoy fue humillado, pero nunca más lo será, ni lo es. Hoy Jesús inició su estado de glorificación. Y este Jesús es el que nos ha llamado a adorarlo hoy. Es el Jesús a quien ustedes y yo le servimos. No es cualquier ser. No es cualquier persona, no es un Jesucito de mi alma, Jesucito de mi vida. Algunas oraciones tiernas que le enseñan a los niños. ¡Ay, Jesús! No, este ser glorioso, al cual Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Note, como muerto a sus pies. Juan ya había visto a Jesús. Juan caminó con él. Juan lo vio en la cruz. Juan lo vio resucitado. Juan lo vio ascendido. Pero aquí queda sorprendido del estado actual, glorioso de su maestro. Así que, hermanos, esta visión es una visión refrescante para el apóstol Juan y también para la iglesia en una situación difícil como la de Apocalipsis. ¿Qué estaban viviendo ellos en ese momento? Persecución. ¿Por qué los perseguían a los cristianos? Por lo menos por 5 cosas. Una,
por estar en contra del gobierno de turno. Si es para el 90, era Domitiano o Domiciano. Si es en el 70, era el señor Nerón. Cualquiera de los dos habían prometido un cambio. Puede leer los libros de historia y ellos prometieron un cambio para mejor. ¿Qué hacían ellos? Ellos le daban al pueblo lo que querían mientras ellos mantenían haciendo lo mismo. Y los únicos que no cedieron fueron ¿quiénes? Los cristianos. Porque los cristianos sabían que había una lealtad mayor al emperador y a cualquier sistema político de esa época y de esta o de la que venga. Entonces el gobierno dijo: esos cristianos son peligrosos, son contrarrevolucionarios, son enemigos de la paz del imperio. Así se llamaba, léanlo. Yo no estoy inventando ni le estoy echando indirectas a nadie. Cuando yo lo tengo que decir, lo digo de frente. Miren, lo importante de la historia es lo siguiente: los cristianos no fueron perseguidos porque eran delincuentes o porque no pagaban las deudas o esto, no, es porque no se sometieron a la sociedad gubernamental del momento. También los acusaban de caníbales, porque se comían el cuerpo y la sangre de su maestro, la Santa Cena, o sea, de un rito secreto en donde la gente comía solo para algunos. También los acusaban de ser personas que practicaban el incesto, porque se casaban entre hermanos. Por ejemplo, yo me casé con mi hermana Cindy, que está aquí. Si alguien escucha: ¡ah! Se casó con la hermana, hay que explicarle que estamos hablando en términos de la fe, ¿cierto? No en términos de raza, de sangre, porque los cristianos no violaban la ley mosaica en ese sentido. Pero también los estaban acusando de terrorismo, porque como ellos tenían unas reuniones de amor secretas en donde despedían a los demás, y la palabra que usaban en la época era misa, o sea, váyase. De ahí viene, y le dijo hasta misa. ¿Ha escuchado los adultos ese dicho? Le dijo hasta misa. Le dijo hasta misa es váyase. Entonces de ahí viene ese término. Entonces, esto es un grupo selecto, secreto. Están planeando algo contra el imperio, algo malo. Y esas fiestas de amor son fiestas de desenfreno, porque era lo que hacían los griegos y los romanos. Por supuesto, todo eso era falso. Y sumado a el mayor crimen de ellos, ¿cuál era? Ateísmo. Los cristianos son ateos porque no creen en nuestros dioses. Por ejemplo, ¿usted cree en Viracocha? ¿Ni lo ha escuchado usted? Bueno, nuestros ancestros creían en Viracocha, una especie de serpiente que sale del agua, tiene variantes en diferentes regiones de nuestro país. Una variante es Maregua, más cerca de para acá. ¿Ha escuchado Maregua? Primo, ¿no vas a saber? Allá está el primo de La Guajira, que sabe. Estos dioses son fabricación humana y supuestamente si no se adoran, ellos nos van a castigar. Pero como son dioses inexistentes, debemos temerles no a los dioses, sino a sus adoradores, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con Alá, por ejemplo? Alá no hace nada, pero sí sus adoradores. Y métase con Alá y se va a dar cuenta. Muy bien, los cristianos, por no creer en el panteón griego, los estaban persiguiendo. Y empezaron a experimentar una oposición tan terrible que los llevó a pensar: definitivamente esto va a desaparecer en unos años. Hasta que aparece Jesús con esta visión gloriosa. Le dice: no, yo soy el que tiene las 7 estrellas en su diestra y camino en medio de los 7 candeleros de oro. Versículo 19 y 20. ¿Qué significa eso? Las 7 estrellas son los 7 ángeles y los 7 candeleros, las 7 iglesias. Unamos todo esto, que es nuestra introducción para el pasaje de hoy. Noten, Cristo es Señor no solo de la iglesia, sino también Señor del universo.
¿Cómo lo sabemos? Su presencia está presente en las iglesias. Él está presente. Por supuesto, físicamente no, sino por su espíritu. Y prueba de ello es que Él sostiene con su poder a los pastores. Si hay un trabajo difícil de realizar sobre la faz de la tierra, además de ser esposo, esposa y papá, eso es muy difícil, ¿cierto? Es ser pastor. Esa es la lista. ¿Por qué? Porque solamente la obra de Dios se hace con el poder de Dios. Sin el poder de Dios no podemos hacer nada. Nos falta cañaña, como dicen por acá. Escuché por ahí. No tenemos poder para eso. Y Cristo aparece y se presenta y da un mensaje que viene repartido en 7 ítems, en 7 partes. La estructura de las 7 iglesias está en 7 partes y las vamos a ver muy rápidamente. Número 1, escribe el ángel de la iglesia. ¿Qué significa el ángel de la iglesia? El pastor de la iglesia, el mensajero de la iglesia. ¿Qué se espera de un mensajero de la iglesia? El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 dice, se espera que los mayordomos o administradores de los misterios de Dios sean hallados fieles. ¿Qué es ser fiel? Que usted se le entrega un mensaje y usted ¿qué hace? Lo transmite. Por ejemplo, trabaja usted en medicina y usted recibe los exámenes y el examen, el diagnóstico dice, esta persona tiene cáncer. Usted no le realizó el examen, usted solamente está leyendo lo que asume que realizaron otros profesionales, ¿cierto? Pero es que resulta que la persona a la que le debo decir es mi mamá. ¿Cómo lo va a tomar? No le digamos nada y hagamos que ella, los últimos 10 deseos en la vida, se los vamos a cumplir toda la familia. Hay mucha gente que hace eso, ¿cierto? Si lo quiere hacer, hágalo. Pero en la iglesia nosotros tenemos pastores cuyo trabajo es decir una verdad incómoda, también para el pastor. Si no somos fieles, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro está aquí, también presente, escuchando nuestro sermón. Si nosotros estamos tratando de congraciarnos, tratando de manipular el mensaje. Pablo ahí en Corinto dice, segunda carta a los Corintios 3, dice, nosotros no encubrimos avaricia. Cuando una persona tuerce el mensaje, cuando una persona cambia el mensaje de la palabra de Dios es porque tiene otra motivación. Y es o avaricia o ganarse a los hombres, dice. No los lisonjeamos, ganarse a la gente, pero tampoco los diluimos. La palabra que se usa ahí es cuando se vendía vino. Usted podía vender vino diluido, o sea, le baja la pureza. Vienen las épocas de carnaval, de Navidad, y que lo primero, la policía sale a hacer operativos porque las bebidas espirituosas ya no son tan puras. ¿Cuál es el problema? Al principio la gente se toma lo mejor y después, deme otro ese, yo me mato, ¿cierto? Y empiezan a beber cosas sin calcular las consecuencias. Bueno, imagínese una persona que está comprando un supuesto vino y luego viaja a una región en donde no se produce vino y abre ahí el barril y saca, esto es agua. ¿Cómo se sentía la persona? Defraudada, enojada. Así les va a pasar a muchas personas en el infierno cuando despierten un día, pero ese no era mi pastor, pero ese sitio tan cómodo, tan fresco en el que había toda esa gente de la alta sociedad de Cartagena donde nos congregábamos, pero ¿qué pasó? Tenían un mensajero, no de Cristo, sino del anticristo. Por eso es importante que este mensaje se lea en público, para que los demás verifiquen si lo que dice Cristo es lo mismo que está diciendo el mensajero que habla en su nombre. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 4:16,
ten cuidado. ¿De qué? De ti mismo. Porque Timoteo era tímido, y una persona tímida e introspectiva, introvertida, ¿cuál es la tentación? Él no quiere ganarse enemigos, ¿cierto? Quiere quedar bien con todo el mundo. ¿Sí? Exacto. Ten cuidado de ti mismo, ¿y de qué cosa? De la doctrina. ¿Por qué? Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que la oigan. Cristo le está encargando a Juan algo en medio de una situación terrible. ¿Por qué? Porque Juan nos dice que él estaba padeciendo sufrimiento por causa del testimonio de Jesucristo. Es decir, Juan está pasando esa situación porque ha sido fiel al mensaje de Cristo, que ya les dije por qué lo estaban acusando, por supuesto, falsamente. Y si recibe más mensaje de Cristo y lo transmite, más problemas para Juan. Y no solo para Juan, sino para quienes se identifiquen con él. Número 1. Esto se repite en todas las 7 iglesias. Se espera que cada iglesia tenga un mensajero fiel. Un hombre, al menos, que sea fiel en comprender y en comunicar la palabra de Cristo. ¿Ustedes lo tienen? Yo creo que sí. Varios fieles, gracias al Señor. 2. Viene la descripción del sitio, a la iglesia de Éfeso. Éfeso, una ciudad grande. Era la capital, tenía banco, tenía dinero. Había un edificio grande destinado a la diosa Diana de los Efesios. Movía la economía, la sociedad. Había mucha movimiento de personas de un lado al otro. Se creía que la imagen había caído del cielo. Posiblemente se refiera a lo que llamamos hoy un meteorito, que cayó, un elemento del espacio exterior, llegó, y ellos no tenían los conocimientos que hoy poseemos y pensaron que había caído una muestra de los cielos. Entonces la agarraron, la pulieron y lo colocaron en un lugar en particular, y ahí donde cayó, dijeron, ahí es donde ella quiere que la adoren. Habían por lo menos cientos de prostitutas sagradas para seducir a la gente para ir a adorar a la diosa Diana de los Efesios. Pregúntese, ¿por qué se necesita ese tipo de gancho, ese tipo de seducción para que la gente adore a esos dioses? Respuesta, porque no son dioses. Por eso se necesita tener un atractivo adicional, porque no es suficiente el ser Dios para satisfacer las expectativas humanas. Mediten eso. Cuando el apóstol Pablo llegó allí y predicó, las personas se convirtieron de tal modo que arrojaron los libros de brujería, que costó mucho dinero. Y también un señor llamado Demetrio, ¿lo han escuchado? Se enojó porque se le acabó el negocio. ¿Cómo es posible? Ya no podemos ir allá a inyectarle capital a todas estas trabajadoras sociales que están estimulando nuestra cultura, nuestras raíces, mi gente, mi sangre, mi raza. Bueno, eso ocurrió. Piense, que hubiese tal número de conversiones en Cartagena que gran parte de los negocios no muy santos se acabaran. ¿Ustedes creen que la gente se va a quedar ahí? ¡Ay, qué bendición! Cartagena ahora, ¡ay, qué bendición! Destino evangelístico del mundo, del Caribe. ¡Gloria al Señor! ¿Ustedes piensan que todo el mundo piensa así? Por supuesto que no. Demetrio y otros durante 2 horas hicieron un carnaval ahí improvisado. Grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Tum, 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 tum. Y empezó. Eso es un culto orgiástico. O sea, donde la gente con bebida, con música y con locura, hágale. ¿Para qué? Para que la gente dijera, ¿cómo vamos a perder esto? Mira, aquí hay más alegría, aquí hay más descontrol. En cambio, la adoración cristiana, dice Pablo en Efesios, no se embriaguen con vino, en lo cual, ¿qué hay? Descontrol. En lugar de ello,
sean llenos del Espíritu y hagan lo mismo. No, porque es un contraste. En lugar de eso, tomen el control de sus vidas. ¿Notan la diferencia? Pues bien, eso es lo que está ocurriendo y se establece una iglesia allí. El mejor apóstol. Pero luego llega un señor llamado Apolos, un tipo conocedor del Antiguo Testamento. Y por si fuera poco, llega el mejor de los discípulos a quedarse allí. 1 Timoteo 1:3 nos dice que Timoteo se quedó allí pastoreando esa iglesia. Y como para redondear, encontramos en los registros del siglo I que el apóstol Juan, después de salir de Patmos, fue a la iglesia de Éfeso. El mejor evangelista, el mejor discípulo, el mejor maestro y el mejor pastor en esta iglesia. ¿Qué más puede faltar, cierto? Lo mejor, se llenaron de requisitos, ¿cierto? Como dicen. Bueno, vamos a ver en tercer lugar cómo se presenta Cristo, y ya dije algo de eso. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y pasea en medio de los 7 candeleros, o sea, el dueño de la iglesia. Número 4, el diagnóstico de Cristo. Usted puede decir, mi iglesia es lo mejor, compadre. Tronco de iglesia, compadre. Pero ¿qué dice Cristo respecto a la iglesia? ¿O no? Bueno, conozco tus obras. La palabra obra se refiere a actividades, a intenciones, a planes. Conozco los proyectos, la visión, la proyección de esta iglesia. ¿Ustedes tienen planes para el 2023? Me imagino con José, Dios mío, ya hasta 2050, ya planificó todo esto. Sangre de Cristo, ¿cierto? Además, tu duro trabajo y tu perseverancia. Note, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que perseveraba. Cosas muy buenas. Además, no soportan a los malos. Es decir, es una iglesia con altos estándares morales. No era una iglesia impía donde pasaban las cosas en Corinto. Que hubo un hombre que estaba viviendo con su madrastra o con su mamá. Viviendo no en la misma casa porque le alquiló una habitación, sino viviendo como pareja. ¿Ya? No puede soportar a los malos. Puso a prueba a los que decían ser apóstoles y los halló mentirosos. O sea, gente con celo doctrinal. Conocía su confesión de fe. ¿Qué más? Además, ha perseverado, y no solo eso, ha sido perseguida, ha sufrido por causa del nombre de Cristo sin desanimarse. La verdad, podemos decir aquí, yo quiero pertenecer a esa iglesia. ¿Y saben algo? Así son la mayoría de las iglesias en promedio. Buenas iglesias hacen el trabajo, se esfuerzan, sirven, soportan por causa de Cristo, descubren la falsa doctrina, y no está mal que nosotros lo identifiquemos. Lo que está mal es poner nuestra confianza en eso. Es como el matrimonio. ¿Usted evalúa su matrimonio? Bueno, mija, ¿cuánto llevamos? 20 años. Qué bueno. ¿Cómo la has pasado conmigo? Eso te iba a preguntar yo. Las mujeres siempre, ¿no? ¿Sí? Debe estar muy orgullosa. Sí, estoy muy orgulloso. Gracias. Después de todo eso, y está bien que lo haga, siempre, gracias a Dios, las mujeres fueron dotadas con un no sé qué, no sé dónde, en el cual ellas perciben que falta más profundidad en su relación, ¿cierto? Dios las hizo así, está bien. Ahora, note esto. El Señor usa en Efesios precisamente una relación entre el matrimonio y la unión que tenemos en Cristo. Uno de los problemas del cristiano o de una buena iglesia cristiana es que nos acostumbramos a estar cumpliendo nuestros deberes y pensamos que por estar cumpliéndolos ya está. Y aquí es donde viene, en quinto lugar, la exhortación de Cristo. Sin embargo, tengo algo que
que decirte y es que has abandonado tu primer amor. Esa expresión, tu primer amor, difícil de traducir, pero la idea es: no me amas como al principio. ¿Ya? No es que haya un primer, un segundo amor, un tercer amor o algo así. ¿Listo? Lo que está diciendo aquí Jesús es lo siguiente: cuando el Señor mandó al hombre amarlo, ¿cómo debía el hombre amar a Dios? Con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma, todo su corazón, con todo su ser. Deuteronomio 6 lo dice. Luego Cristo, cuando aplica la ley en el nuevo pacto, no lo rebaja, sino lo mantiene. Este es el problema. El Señor está diciendo: ustedes hacen muchas cosas y está bien, pero su amor es desbalanceado. La idea no es de incompleto, porque ahí dice: ustedes lo han hecho por amor a mi nombre. O sea, ellos sí amaban al Señor, ¿se fijan? Sino que es un amor que le hace falta algo. Por ejemplo, pensemos en una persona que conoce bien la palabra de Dios, pero que le cuesta enseñarla. Su conocimiento es desbalanceado, ¿no es cierto? O en una persona que ora mucho, pero también desayuna mucho, ¿cierto? O una persona que le gusta participar en las cosas de la iglesia, pero no tanto en el trabajo extra eclesiástico. Llegó el lunes, me tocó ir a trabajar allá y no sé, está, no sé, vendiendo pescado, digamos, está ahí quitándole las... exacto. Como quisiera trabajar en la iglesia, ¿cierto? Es un amor desbalanceado, un amor que no es correspondido, dijo alguien. Pues bien, el Señor nos recuerda en muchos casos que la caída del hombre piadoso está precisamente cuando llega a este estado. Pensemos en 2 ejemplos del Antiguo, 2 ejemplos del Nuevo. ¿Están aburridos? ¿Están cansados? ¿Me llevan? ¿Me siguen? ¿Me copian? Bueno, ejemplo número 1, el señor David. Si usted lee, David está en la cúspide de su ministerio, pero exitoso el tipo. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, Dios le promete la descendencia mesiánica. ¿Qué más quieres tú? Bueno, fue precisamente en ese estado de éxito, vamos a decir, en ese estado en el que le llegó la tentación. Y descubrió que las personas se bañan sin ropa. Se puso a buscar lo que no debía buscar. O sea, hubo un desbalance en su amor. En el tiempo en el que solían ir los reyes a la guerra, o sea, la primavera. Y luego pasó esa maldita primavera y le vino la crisis a David. ¿Yo? Segundo ejemplo, profeta Elías. ¿Lo conocen? Desafía a todo el pueblo y los sacerdotes en el monte. Venga para acá. ¿Cómo es que? ¿Cierto? Y estaban allá, les dio la oportunidad más de mediodía. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban con sus ritos ancestrales y con sus ceremonias autóctonas, y se quedó esperando y nada. Luego, bueno, Señor, por mandato tuyo he hecho estas cosas. De una vez vino el fuego del cielo y ¡wow! Me hacen el favor y me atienden a todos esos señores, los matan. En ese momento todo el mundo, ¡wow! Elías, qué tremendo profeta de Dios. Pero de un día para otro, un día, se estaba queriendo morir, se quería suicidar. Y pasó de ser un testimonio fiel de la palabra de Dios frente a 400 y más sacerdotes paganos a estar corriendo de una mujer, miedoso porque Jezabel lo iba a matar. Así nos puede llevar nuestro amor desbalanceado. En el caso de David, a ponernos a hacer cosas que no debemos estar haciendo. En el caso de Elías, a desear
nuestra propia muerte, a huir frente a desafíos muy pequeños comparados con otros que ya hemos superado. Nuevo Testamento, Juan el que bautizaba, ¿se acuerdan? La gente iba a pedir su bautismo y los atendía. Usted, hipócrita, arrepiéntase, haga frutos de arrepentimiento. Maestro, ¿qué haremos? Le decía a los soldados, escuche, soldados romanos que lo podían matar. No cobren más de su salario, sean honestos. Nada de CBY, ni nada de eso. Está bien, trabajadores estatales, ¿qué tal? Eso se necesita un valor increíble. Tiempo después se enfrenta al mismo familiar de Herodes porque había una mujer, ¿recuerdan? Que se casó, la que no debía, bueno, todo para una novela. Estaba ya preso. Y le llegan noticias. Maestro, por allá estamos escuchando que hay alguien que está sanando. Y él manda a decir, dile que si es él que estábamos esperando, si es el que había de venir o esperaremos a otro. ¿Qué le pasó? Un tipo tan claro que vio a Cristo, que el ángel del Señor, la paloma del Señor, en forma de paloma desciende el Espíritu y confirma que es el Mesías. O sea, ¿qué más señales necesitaba? Pero tiempo después empezó a dudar. Dile que si es o si esperamos a otro. ¿Qué le pasó? Empezó a dudar, empezó a declinar en su fe. Y por último, el señor Simón Pedro. Vio a Cristo, oyó, vio a Moisés, a Elías hablando con el Mesías en el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan? Y luego, oye, tú eres evangélico. Hombre, tú ibas a... No, evangélico no, reformado. ¿Cómo? ¿Tú qué haces en este concierto, compadre? No, anulo, cancelo esas palabras. No, es que yo estaba empezando, pero yo no soy tan reformado. Y luego está ya, oye, pero tú me estás pidiendo que nos casemos. ¿Acaso tú eres cristiano? No, entonces tengamos una relación abierta. Empezó a tratar de parecerse al mundo que había abandonado. ¿Qué le pasó? En lugar de estar orando toda esa noche con Cristo, alimentando su amor, estaba roncando. Estaba pasando series de Netflix completas antes de entrar a la universidad. En vacaciones, ahí no pasa nada, el Señor me protege, soy elegido, ¿cierto? La gracia irresistible y tal. Y eso fue lo que encontró en la muchacha esa gracia irresistible, que no pudo decirle no. Y se cuadraron, se ennoviaron con la filistea. 4 ejemplos, 2 del Antiguo, 2 del Nuevo, que nos recuerdan lo mismo. Y estaba bien con Cristo. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Por eso el Señor sigue diciendo, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las primeras obras, porque si no te arrepientes, quitaré el candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. En otras palabras, Jesús nos está exhortando para que recordemos nuestros deberes espirituales. ¿Cuáles son los deberes cristianos? La última vez que vine, se los recordé. ¿Cuáles eran? Oración, lectura de la palabra, congregarnos, servicio a otros, ¿qué más? Generosidad financiera, ¿qué más? Evangelización, ¿qué más? Alabar a Dios, ¿qué más? Perdonarnos unos a otros, ¿qué más? Soportarnos unos a otros, ¿qué más? Confesar nuestras ofensas unos a otros, ¿qué más? La lista sigue. Hagan la lista. Unos a otros, que aparece en el Nuevo Testamento. Unos dicen que 16, otros que 32 deberes unos a otros. Haga la lista como quiera. Eso es comunión cristiana. Mientras Jesús viene, ¿a qué nos dedicamos? A esas cosas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú no cantas a Dios? No, yo llego a la iglesia y yo me concentro cuando otros cantan. Magnífico. Yo vengo del futuro para decirte que te va a costar
a agradecer a Dios por circunstancias difíciles o en medio de circunstancias difíciles, porque no te has entrenado para ello. ¿Qué pasa si tú no quieres evangelizar a nadie? Vengo al futuro para decirte que te vas a sentir como que ser cristiano y no cristiano es normal. Ah, pues ellos van el domingo a lavar el auto. Pues yo vengo el domingo a lavar mi vida, a hacer un reinventario espiritual. Y así empiezas, ¿sí? Espiritual pero no religioso. Estaba leyendo un libro muy popular que ahora venden en los almacenes de cadena. Uno va a pagar ahí en la fila y ahí aparece. Entonces está el teólogo de la costa diciendo cómo ser más humano y más espiritual. No importa si tú eres cristiano o no, eso no importa. Ahora él dejó el cristianismo y está enseñando nueva era. Él no necesita enseñar eso porque todos nacemos con la inclinación a la nueva era. Solo que ahora lo llaman nueva era, pero no es ni nueva ni es era, es la de siempre. Serán como Dios y ustedes determinarán lo bueno y lo malo. Pero eso es popular. Entonces, si no tiene contenido tu fe, no va a pasar mucho. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si tú no sirves a otra persona? Tú estás esperando que te sirvan y te vuelves criticón. ¿Qué tal eso? A esta iglesia le falta gente que sirva, ¿no? Oye, no, qué desorden en esta iglesia. Mira los niños cómo están. Terrible, la verdad. Voy a darles otra oportunidad a esta iglesia. Vamos a ver si cambian, ¿cierto? O sea, tú empiezas a ver, heme aquí, Señor, dijo Isaías, tú dices, heme aquí, envía el de allí. Sí, y no estás reconociendo que si Dios está poniendo una carga o estás viendo una necesidad en la iglesia, ¿a quién crees tú que Dios está llamándolo a hacer? ¿Sí o no? Bueno, es así que nos empezamos a evaluar. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, pide perdón a Dios y haz las primeras obras, porque si no te arrepientes, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer esa iglesia. Pregunta, ¿qué pasó con Éfeso? Desapareció. Busquen en Google, iglesia Éfeso, ruinas. La iglesia local de Éfeso desapareció, pero no la iglesia universal de Cristo en Éfeso. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando Pablo se despide en Hechos 20, reúne a los ancianos, plural, y sabemos que ellos se reunían en casas. Es decir, varias iglesias en casas hubo allí. Por lo tanto, esta iglesia tan buena, nación de Dios, donde yo quiero venir. Si yo pienso en dónde, no, yo en nación de Dios me quedo. De aquí no me quiero mover. Gloria a Dios. Y si alguien me dice en Cartagena, te recomiendo esa iglesia. Tan buena que es y que ha sido y que puede llegar a ser todavía más si, hermanos, no estamos evaluándonos constantemente, puede desaparecer también. Por último, el Señor dice, promesa. El que venza o el vencedor se le dará un derecho a comer del árbol de la vida. ¿Qué es esto? Comer del árbol de la vida es la promesa con la que termina Apocalipsis. Y ya se está prometiendo aquí. ¿Por qué? Porque era lo que tenía Adán y Eva en el jardín de Edén. ¿Qué significa esto? Una comunión más íntima de la que ellos han conocido. Note bien, y este es el punto del pasaje. Si se olvida de todo, no se olvide de esto, por favor. Mire, Dios nos creó para la adoración. Dios nos creó para conocerlo a Él, para disfrutarlo a Él. Todo lo bueno de este mundo son pequeños visos, pequeños mensajes, pequeñas herramientas e imperfectos instrumentos de la belleza de Dios. Anoche que llegamos a Cartagena veíamos el atardecer maravilloso, hermoso, hermoso. Y había una señora ahí afanada rápido porque tenía que llegar, como si eso dependiera, la vida dependiera de nosotros, ¿cierto? Y se perdió ese gran atardecer.
y hoy el gran amanecer. O sea, hay miles de cosas que nos muestran la gloria de Dios. ¿Quién es el único que tiene ojos para ver esas cosas? El creyente. El no creyente no ve eso. El no creyente ve eso y no da gracias. No lo disfruta, no lo goza, no lo administra, no lo quiere compartir. Por lo tanto, la promesa para la persona que desarrolla su comunión con Dios, ¿cuál es? Una comunión más íntima, más estrecha con Dios de la que tú no has conocido todavía, ni yo tampoco. Hay más para nosotros, disponible de Dios. Así que los dejo con este desafío. Y aquí van 3 aplicaciones, aunque ya las he dicho de diversas formas, pero las voy a enfatizar. Número 1, queridos hermanos, el pasaje aquí es claro. Si la iglesia ha hecho todas estas cosas y el Señor pone el dedo en la llaga para que ellos reaccionen, entonces, ¿qué es lo que la iglesia requiere? Hermanos, si nosotros estamos cultivando una vida de adoración más profunda, entonces vamos a estar alineados con el propósito más grande por el cual fuimos salvos. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Observe que ahí no habla de un solo fin, sino el fin principal, porque hay otros fines. Por ejemplo, uno de los fines por los cuales hacemos las cosas es servir al prójimo. ¿Por qué nosotros no botamos basura en la calle? Porque queremos servir al prójimo. ¿Por qué no hacemos ruido el sábado en la noche? Porque los evangélicos van a madrugar para ir a la iglesia. ¿Por qué los evangélicos no invaden con sus vehículos las vías principales? Porque amamos a los que no son evangélicos, ¿cierto? Para que ellos tengan su libertad de desplazamiento. Eso es un fin. Otro fin. ¿Por qué nosotros trabajamos? Porque necesitamos dinero para cumplir con nuestras obligaciones. Son fines supeditados, subordinados al gran fin. Entonces, ¿para qué nos casamos? Para ser felices, para amarnos, para estar juntos, para que me dediques canciones, para que tengamos hijos, todo eso está bien. Pero el principal fin, cuando no se puedan lograr los otros fines, es glorificar a Dios. Ya, adoración. Un día vendrá cuando la iglesia no podrá hacer todas estas cosas, sin embargo, una sola cosa permanecerá. ¿Cuál es? La adoración por los siglos de los siglos. Segunda aplicación, la educación. Esta iglesia de Apocalipsis es la segunda generación. Habían pasado por lo menos 40 a 50 años desde la iglesia establecida en Hechos. Ustedes pueden ser personas fieles, apasionadas por la doctrina, magnífico. Pero los que vienen, esos pequeños chiquillos que están ahí, que usted dice, Señor, ¿cierto? Tiene calor, no, la niña tiene hambre, tiene sueño, tengo que cambiarle el pañal, todo eso. Ellos son la iglesia del presente también. ¿Qué vamos a hacer por esos muchachos? Lo que ellos van a recordar, más allá de nuestra doctrina, teología y todo lo demás, es qué era lo que nos apasionaba a nosotros. ¿Cierto que sí? Los niños son muy hábiles para percibir qué es lo que usted más ama, ¿o no? Pregunta, ¿cómo usted se dirige hacia la adoración? ¿Qué hace después de salir de aquí? Uy, salimos de esto, gracias a Dios. Uy, ese hombre hablaba y no se callaba. El niño está percibiendo esto. Pero cuando usted está viendo allá los playoffs de juegos y esto, de los deportes, y usted ahí pasan las horas, no, eso está ahí, déjelo. El niño ya sabe, mi papá se deleita en eso. Ese es su tesoro, su Dios. Nosotros debemos recordar esto. Cristo nos llama a amarlo con todo nuestro ser y por eso fue que le estableció a Israel. Cuando enseñan la palabra, primero tiene que estar en su corazón para que luego pueda estar en lo que hace y en lo que habla. ¿Entendió? Así es que funciona. Por lo tanto, queridos hermanos, si nosotros hemos perdido
la motivación de la educación cristiana, de la evangelización de otros. Necesitamos que el Señor renueve nuestro amor, nuestra pasión, nuestro interés por conocerlo a Él. Y eso nos va a salir por los poros. ¿Quiere que su hijo sea futbolista? ¿Quiere que su hijo sea esto? No importa. Lo más importante es que su hijo ame a Dios aún más de lo que usted lo ha amado. Si no, su familia no va a durar mucho. Y su rico legado y todo por lo cual usted se ha esforzado se puede disipar en una generación. Y 3, una de las cosas más maravillosas que son el pegamento más sólido de la vida cristiana es la comunión. Hermanos, la cena del Señor es como la cereza en el pastel de la comunión. ¿Qué vamos a estar haciendo por los siglos de los siglos? Comunión unos con otros. Por eso resuelva sus problemas con esa persona que no soporta, porque la va a tener que ver en la eternidad. ¿Cierto? Hermanos, la comunión nos enseña a nosotros, que fue el problema de las demás iglesias. No leí el pasaje del versículo 6, pero ahí habían unos nicolaitas. No se sabe con exactitud qué son. Posiblemente sean grupos que vienen del gnosticismo, o más bien que van a generar una desviación herética, que quiere decir lo siguiente: personas que se infiltraban en la iglesia para la comunión cristiana, pero en últimas, ¿qué hacían? Destruían la comunión cristiana. ¿Qué puede destruir la comunión cristiana, hermanos? La murmuración, o sea, el pecado. Bueno, les tengo noticias. Romanos 8 dice que ni el pecado, porque Cristo ya lo destruyó. ¿Cómo es eso? Ya se lo explico y esta es nuestra conclusión final. Miren, Romano dice: ¿qué nos podrá separar? No de mi amor a Cristo, sino del amor de Cristo hacia mí. Nada, nada. Así que si una persona usa todas estas situaciones que los cristianos provocamos, que son pecado porque pecamos, y se aparta, nos está enseñando dos cosas. La primera, no era de nosotros, porque no amó como Cristo lo mandó a amar. Recuerde que Jesús dijo: vaya, amen, ¿cómo? Como su abuelita, como la mujer que más lo amó a usted. ¿Cómo? Como yo los he amado. ¿Y cómo los amó Él? Hasta la muerte. Así que si usted es cristiano, dice primera carta de Juan 4, 7 y 8, usted ama y perdona como Él lo perdonó a usted. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, ¿usted qué está aprendiendo? A amar. Y si esa persona se fue y todas las iglesias son iguales, porque no conoce el amor de Dios. Pero en segundo lugar, también nos está enseñando algo al respecto, y es que necesitamos aprender a conocer más el amor de Dios para que nuestras heridas y nuestros sufrimientos palidezcan, se debiliten, ¿cierto? Uno dice: wow, qué situación tan difícil en la que estoy, pero usted luego se eleva por sobre las circunstancias y tiene una visión desde arriba y se da cuenta cuán pequeños son sus problemas, cuán pequeñas son. Cristo le está diciendo a Juan desde arriba: yo estoy viendo por siglos lo que será la iglesia. Y la iglesia es un plan glorioso y maravilloso que va a satisfacer los más profundos apetitos del ser humano en esta vida y la que viene. Vale la pena, ¿cierto?, conocer más al Salvador. Oremos. Te agradecemos, Señor, por esta mañana juntos. Te pedimos perdón porque nuestros deberes cristianos han menguado, especialmente después de las vacaciones, donde nuestra cultura deja a final de año más el tema del ocio y los placeres, y nuestra tendencia es ceder a la presión cultural. Somos todavía inmaduros, frágiles. Te suplicamos, Señor, que nos perdones, por favor, purifiques nuestros motivos y nos des una vez más una dosis de tu Espíritu
para volver a ser llenos, Señor, y renovar la comunión contigo, conociendo lo glorioso que eres. Gracias por mis hermanos que en medio de esta vida siguen perseverando en conocerte, pues tu palabra en Tesalonicenses dice que así como aman a Cristo, vuestro amor abunde más y más. Ese es el reto para todos: más pasión por ti, más perdón, más servicio, más generosidad, más amistad, más alegría, más, Señor, por favor, tus recursos son inagotables. Perdónanos por limitarte, por tener una visión muy estrecha de ti, muy pequeña de ti. Te suplicamos hoy que quites de nosotros la jactancia, el poner la confianza en todo lo que nos has dado, pues tú eres simplemente el dador, Señor. Esos dones son maravillosos, pero desconectados de ti no son nada, dijo San Pablo. Sin estas cosas, Señor, nada somos. Hoy te pedimos que el amor de Cristo que ha sido derramado por tu Espíritu, hoy sea vivificado conforme a tu palabra. Renueva esta iglesia durante este tiempo, Señor, y llévales a soñar con más iglesias, con más generaciones, con más naciones educadas en ti, con una mejor adoración, con una excelencia mayor, aún con un sitio más grande que este, Señor, para que más personas conozcan al Dios verdadero aquí en Cartagena. Todo esto, Señor, pues tú has prometido que la tierra será llena de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Y es basado en esas promesas que trabajamos, Señor, porque confiamos en el Dios viviente que es Salvador de todos, especialmente de los que creen. Alabado sea, Señor, por la comunión que nos das por tu Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos.